Yo no estoy de acuerdo con las predicaciones, que hay un montón y que la mayoría de los mensajes cuando en las iglesias se habla acerca de la música, se trata a la música como algo que influye en la gente para mal. Como nota antropológica que está en el hombre siempre, ¿no? Históricamente. ¿Ah, sí? O sea, sí. Es decir, es una manifestación cultural humana, claro. Y que obviamente como el sujeto es el que puede ser, vamos a llamarle moralmente bueno o malo, culturalmente va a manifestar algo musical, que no es que la música, como tú dices, no es que sea la música, sino que está hecha por un ser humano con una finalidad. A eso me refiero cuando digo que la persona antecede a la música. Si tú eres cristiano, un cristiano consciente, vas a seleccionar qué vas a escuchar. Claro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Epílogos, un podcast que busca la verdad por medio de la fe, la ciencia y la razón. En este programa abordaremos el primer fragmento sobre el tema de la música en el ámbito cristiano. ¿Qué es la música? ¿Quién la creó? ¿Y cuál es su origen? ¿Existe la música buena y la música mala? ¿Qué poder tiene la música sobre las personas? ¿Hay música cristiana y música secular? Hablaremos sobre estas preguntas y otras más acerca de este tópico. No olviden seguirnos y compartir nuestro contenido a través de redes sociales y de nuestra página web epilogos.net. El día de hoy queremos retomar un tema que habíamos platicado previamente, que habíamos considerado desarrollar en este espacio, pues simplemente porque nos parece que tiende a tener cierta importancia en la vida de mucha gente, para bien y para mal también, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar a hablar más, quiero comentar que me acompaña, como siempre, mi amigo Noé. ¿Cómo estás, Noé? Muy bien, Oli, pues me siento contento de poder estar nuevamente aquí y pues dedicar este tiempo a esta charla, ¿no? Y a este tema, ¿no? Sí. Que sobre todo, como siempre hemos dicho, pues es una charla entre nosotros. Pues buscamos desarrollar el tema lo mejor posible, ¿no? Claro. Y bueno, pues también comentar que pues bueno, hoy no nos pudo acompañar nuestro amigo Yerli. Sin embargo, pues es un tema que habíamos podido platicar unas semanas antes y que pues de algún modo estaremos ahí tomando en cuenta algunos de sus comentarios, aportaciones, pues para poder desarrollar este tema, ¿no? Así es. En algún momento yo también me ausenté unas buenas semanas, sí. Y así, ¿no? Entonces, en medida de lo posible, pues estamos aquí para poder pues generar este material. Entonces, bueno, el día de hoy, para el día de hoy tenemos pensado tocar un tema que, si bien pudiéramos llamar accesorio, no tiene mucho que ver no es un tema tan doctrinal, por decirlo de una manera. Sí tiende a ser un tema que llega a ser un tanto controvertido en algunas de las iglesias, en algunos de los lugares en donde se reúnen las personas. Y el tema que vamos a tocar, pues, es el tema de la música. Sabemos que hay muchas dudas, sabemos que hay muchas opiniones, muchas perspectivas al respecto de este tema. Y pues bueno, obviamente nosotros, como lo hemos manejado siempre, tratamos de abordar los temas, sí, desde un punto de vista pues teológico, pero también nos gusta analizar las cosas desde un punto de vista lógico. Como les comentábamos, hay muchas dudas, hay muchos comentarios, hay muchas perspectivas acerca de lo que es la música dentro de una iglesia cristiana, desde el punto de vista cristiano, y la verdad es que bueno, quisimos hacer desarrollar este contenido porque nos parece interesante y nos parece importante tocarlo, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente, para mucha de la gente es un tema importante y tiende a ser un tema influyente en sus vidas, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, yo agregaría esto que estás diciendo, que efectivamente no es un tema que podríamos considerar central, a lo mejor, ¿no? En cuanto a la parte doctrinal. Sin embargo, sí es un tema de interés, ¿no? Y regularmente es de mucho interés, ¿no? ¿Sí? Regularmente en las poblaciones a lo mejor más jóvenes, exacto, pero en realidad creo que en general, ¿no? Así es. Y esto incluso lo podemos afirmar porque, como comentábamos en la charla esta que tuvimos previa a este tema, la idea de este tema también surgió emergió acerca de una entrevista, un cuestionario que nosotros realizamos con nuestros jóvenes. Como saben, pues antes del tiempo de la pandemia nosotros teníamos oportunidad de trabajar como maestros de jóvenes, y dentro de los temas de interés que ellos solicitaron, ¿no? Nosotros
con la idea de pues poder trabajar estos temas que a ellos les interesan y en los que hay necesidad, ¿no? Que llega a haber dudas, salió este tema, ¿no? De la música, ¿no? Entonces, bueno, ya comentaremos también más adelante algunas también de las hipótesis que tenemos de por qué hay mucho interés en este tema, pero la verdad es que sí, yo mismo puedo decirlo y creo que tú también, que en algún momento pues fue un tema en el que te interesas, ¿no? Y un tema que tiene mucha influencia inclusive, claro, ¿no? Y en la actualidad. Y lo tiene porque podemos entender la música muy ligada al hombre, ¿no? O sea, es una nota antropológica que pues lo ha acompañado culturalmente desde siempre y podemos en cualquier cultura podemos ver que ha existido la música, para bien o para mal, como tú comentas. Y bueno, pues justamente esto tiene que ver con parte de lo que queremos desarrollar, ¿no? A lo mejor faltarán muchos datos o muchas cosas, ¿no? Teóricas, pero bueno, creo que sí es importante abordarlo de inicio desde esas consideraciones y a partir de eso pues poder responder algunas ciertas preguntas que tenemos ahí, o a lo mejor ampliarlas, ¿no? No siempre es de responder, a lo mejor es de generar nuevas preguntas y esto te va llevando pues a ampliar el conocimiento. Y como siempre decimos, no creemos que tenemos las respuestas, las respuestas, que tenemos la razón, que tenemos el conocimiento completo. No. Simplemente esto es casi una charla que tenemos entre nosotros, que pues a veces nos parece interesante que algunos de ustedes pues puedan escuchar. Y como siempre también les decimos, está abierta la invitación a que puedan comentar, a que puedan acercarse. Digo, creo que la mayoría de los que están escuchando esto nos conocen, entonces saben en dónde encontrarnos, saben a dónde reclamarnos incluso, ¿no? Por si algo no les parece, si con algo no están de acuerdo. Y pues bueno, también decir, ¿no? Que no somos, ninguno de los dos tenemos una carrera musical, por así decirlo. Sí, somos músicos. Sí, participamos en el grupo de música, ¿no? Sí. Nos gustan ciertos géneros, nos gustan ciertos instrumentos, nos gustan ciertos ritmos, etcétera. Pero como tal, yo no me considero una persona muy instruida. Sí fui a la escuela de música, pero no tan instruida como para dar una opinión como tal en la materia de lo que es la música. Y de hecho no se trata de eso el podcast. No vamos a hablar si es realmente compleja la canción de X cantante o qué tanto valor tiene. Porque ese no es el punto, sino como siempre vamos a la cuestión moral, a la cuestión espiritual, a la cuestión antropológica, como dijimos, ¿no? Y teológica, ¿no? Porque tiene una relación, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, todos sabemos que este tema en las iglesias pues tiende a haber varias opiniones, pero sí voy a decir algo. No, y perdón, antes de que comentes eso, ¿no? Y además lo que podemos ver es que hay opiniones que son antagonistas, por así decirlo, ¿no? Es decir, si uno encuentra al buscar, por ejemplo, información acerca o opiniones acerca de la música, si encontramos dentro del mismo ámbito cristiano, ya no hablando del mundo secular como tal, sino del ámbito cristiano, si encontramos que hay diferentes opiniones y además opiniones que pues, de algún modo se contradicen, por así decirlo, ¿no? Pueden contradecirse o simplemente no ser muy compatibles, ¿no? Correcto. Sí. Correcto, ¿no? Sí. Entonces, y sí sucede, ¿no? O sea, la verdad es que sí, inclusive hasta en conocidos que tenemos nosotros dentro del ámbito es más, cristiano, entre nosotros mismos. Sí, aún entre nosotros mismos seguramente hay como una postura distinta con respecto a lo que es la música. Sí. Y bueno, es un buen espacio para comentarlo, ¿no? También. Sí, correcto. Sí. Bueno, pero lo último que iba a decir era que normalmente el mensaje que uno encuentra en la iglesia, principalmente cristiana, es no escuches música del mundo, tipo música del mundo o secular. De repente utilizan este adjetivo, ¿no? Y me gustaría saber si muchos de ustedes saben a qué se refiere, a qué significa ser o se usa secular. el término de música cristiana, ¿no? También. Además, que vamos a platicar también sobre eso. Sí. Entonces, pues bueno, esa es la entrada. Antes de empezar a dar algunas opiniones, de tocar incluso algunas preguntas, como tú decías, que vamos a tratar de analizar o de responder, o al menos de comentar. Quisiera, si me lo permites, hablar un poquito de lo que es la música de manera general. De manera general, correcto, ¿no? Porque creo que todos sabemos, ¿no? De alguna manera, qué es la música.
todos, y eso es algo bien interesante, que en general el humano no tiene que ir a la escuela para saber qué es música, como si tiene que aprender las matemáticas, por ejemplo, o si tiene que aprender ciertas ciencias. La música es algo muy, como tú lo decías, y creo que eso está padre, es muy humano, ¿no? Es algo que está muy, muy dentro de la gente en general. Digo, no sé si sea correcto decirlo, pero podríamos decir que es innato, ¿no? O sea, que está hasta dentro de la naturaleza humana, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, pues bueno, la música en sí, si nos ponemos a analizarlo desde un punto de vista así como muy simple, por decirlo así, pues es sonido, son ritmos, ¿no? Son ritmos paulatinos, voy a tomar aquí, voy a comentar algunos conceptos que traigo aquí. Hay que entender, antes de hablar de música, hay que entender qué es el sonido. ¿Qué es el sonido, no? Y pues bueno, el sonido sabemos, y si no, pues bueno, está la información ahí, que es el movimiento, o es ese roce de las ondas sonoras, de las partículas de aire. Bueno, el aire está compuesto por diferentes partículas de oxígeno, de carbón, de nitrógeno, de argón. Diferentes tipos de gases componen esto que nosotros llamamos aire. Y gracias a ese aire es que nosotros percibimos los sonidos, que son esas vibraciones que los elementos emiten al frotarse, al moverse. Sí, y que maneras, como dices, en el aire es como el medio de transporte al cual llega a nosotros. Y solamente el aire, ¿no? Y solamente el aire, gracias a la atmósfera que tenemos, podemos percibir los sonidos. Todos sabemos que en el espacio exterior, por ejemplo, no podemos percibir sonidos porque simplemente no hay una atmósfera que permite el viaje de esas ondas, ¿no? Sí, no es el medio propicio para que nosotros podamos, como bien dices, percibir, porque además también entender que nosotros tenemos un órgano que nos permite percibir, eso iba, exacto, ¿no? Cierta gama de sonidos, ¿no? Sí, correcto, sí. Y la verdad es que es bien interesante ver cómo está construido el oído, ¿no? Porque son una serie de huesecillos, les llaman, que vibran o que son hechos vibrar por las ondas que entran al oído, y que a su vez uno hace vibrar a otro y otro estimula ciertas, no recuerdo cómo son o cómo se les llama médica o científicamente, pero bueno, es un convertidor de movimiento a ondas. Okay. Es algo como muy parecido al micrófono, ¿no? Que el micrófono transforma el movimiento de la bobina en señales eléctricas. Es algo muy parecido al oído, nada más que pues el receptor, en vez de ser una interfaz de audio, una computadora, lo que sea, pues es el mismo cerebro, ¿no? El cerebro, sí. Es algo muy interesante, ¿no? Cómo funcionan todos estos órganos, toda esta parte. Pero bueno, entonces vamos entendiendo, ¿no? Que estamos hablando de ondas, que estamos hablando incluso de física, ¿no? Ahora es datos así extras, por ejemplo, el sonido viaja a una velocidad de 340 metros sobre segundo. Lo que se transmite son los movimientos de las ondas, no de las partículas, y bueno, en fin. El sonido se divide en diferentes frecuencias, esa es otra cosa importante. Sí, claro. Principalmente lo manejamos nosotros, que bueno, estamos un poquito más familiarizados con el audio, en frecuencias graves, medias y agudas. Obviamente hay una clasificación de tal a tal frecuencia, se consideran graves, medias y agudas así. Rápidamente, para ilustrar un poquito, pues una frecuencia grave podría ser el sonido de un bajo, por ejemplo. De hecho, de ahí viene la palabra bajo, porque son frecuencias bajas. Son frecuencias que ustedes escuchan como las O's, por ejemplo. Y las frecuencias altas podría ser, por ejemplo, una S, ¿no? Esos sonidos que llegan a ser incluso irritantes, ¿no? Chirriantes, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Entonces, y las frecuencias medias, pues obviamente las que están en medio de estas frecuencias, ¿no? De estas dos. Entonces, está interesante que, por ejemplo, nosotros, es sabido que nosotros podemos percibir frecuencias desde 20 Hz hasta 20 kHz. Eso no quiere decir que no existan más frecuencias, ¿no? Se sabe que hay otros, posiblemente otros organismos o animales, por ejemplo, que perciban sí, los otras animales. Por ejemplo, ¿no? Los perros, se sabe que escuchan frecuencias hasta 25 kHz, hasta los 25 kHz un perro todavía puede percibirlo, y nosotros ya no, obviamente. Y las ballenas pueden escuchar frecuencias por ahí de los 4 Hz, ¿no? Ya son frecuencias muy bajas que el humano, el oído humano no alcanza a percibir. Entonces, bueno, vamos
viendo un poquito, ¿no?, de qué se compone esto a lo que nosotros llamamos música. La música entonces también se compone de otros elementos como el ritmo, como el timbre, como el volumen, que el volumen no es más que la intensidad del sonido que podemos nosotros llegar a manejar. El ritmo, pues es lo que les decía, creo que todos conocemos, sí, los ¿no?, intervalos, ¿no? Los intervalos del sonido, hay diferentes ritmos dependiendo del género que tú estés escuchando. Pero la parte más importante de la música es la melodía, ¿no? Y aquí empieza lo interesante, en mi opinión, porque la melodía es una sucesión de notas que tienen coherencia entre sí. Sí, es justo, ¿no?, algo que yo iba a comentar ahorita, ¿no? Que todo esto que tú estás comentando se traduce musicalmente hablando en una estructura organizada, correcto, ¿no?, de todos estos elementos. Y ¿no? bien compleja, ya que sí, y que tiene cierta complejidad, ¿no? Sí. Porque como tal, por ejemplo, un sonido por sí mismo no representa música, ¿no? Tiene una frecuencia, tiene una tonalidad, tiene un timbre, tiene un volumen, pero no se considera música. Claro, porque tiene que haber una organización. Exactamente. ¿no? Una organización y además, como tú dices, que tiene una cierta lógica, una cierta estructura, acompañada de ritmos, acompañada de otros elementos que la constituyen, ¿no? Que la componen. Sí. No se puede hacer música utilizando cualquier sonido. Oye, bueno, ya habrá quien diga, no, sí, claro, pero usa música, un ingenio, ¿no? Y usa una estructura y construye algo, ¿no? Pero normalmente a lo que se le llama música, a lo que se le llama un arreglo musical, pues es esto que me refiero, ¿no? A una selección de notas que están dentro de una escala, ¿no? Una escala, la palabra escala viene de la palabra escalera, ¿no? En donde se va gradualmente, se van agregando tonos que tienen una relación entre sí. Como les decía al principio, no voy a entrar a teoría musical porque para empezar, esto sería un podcast de música y además el conocimiento, pues ahorita no lo traemos así desarrollado, porque como les decíamos, no es el punto hablar de teoría musical. Y no es que seamos expertos, ¿no? Sí, no, pero bueno, creo que todos hemos escuchado estas palabras, ¿no? Estos conceptos como timbre, volumen, melodías. O notas, ¿no? Notas que son, también son frecuencias, ¿no? Correcto. Son diferentes frecuencias. Correcto, ¿no? Entonces se seleccionan ciertas escalas. Nosotros, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de escalas. Nosotros pues utilizamos, como escuchaba que eran como herederos de la cultura occidental, utilizamos o todos los centramos más en la escala heptatónica, que es la que todos conocemos de do, re, mi, fa, sol. Sí, 7 notas, que ¿no? tiene 7 notas. Mayor, ¿no? Ajá. Escala mayor. Correcto, y que por ejemplo muchos podemos encontrar incluso en los juguetes de niños que traen un xilófono. Un xilófono trae esa selección de notas. Que toques lo que toques, se van a escuchar, es lo que decimos como bien, como bonito, ¿no? Diferente a que si tú tienes un teclado o un piano, si tú tocas así al azar, pues no se va a escuchar precisamente bien, porque ahí tenemos toda la escala completa, ¿no? En un xilófono, por ejemplo, tenemos esa escala selección cromática, ¿no? Exacto. Se le llama, ¿no? Sí. En un xilófono tenemos esa selección que hace que toques lo que toques en un ritmo específico, puedas tú suene bien, que suene bien, ¿no? Que suene bien. Y de hecho es fácil encontrar muchas melodías infantiles, principalmente en un xilófono, porque se compone, es como lo más básico. Y son notas que son acordes, que son parte de la misma escala y que suenan bien entre sí, ¿no? Pero te digo, aquí es en donde entras esa parte interesante de ¿por qué le llamamos bien? ¿Por qué decimos está fuera de escala? Nosotros que a lo mejor tocamos un instrumento y a veces tocamos o muchas veces nos equivocamos, es porque seleccionamos mal notas. Inclusive, perdón que te interrumpa, ¿no? Bien. Por ejemplo, la gente que está escuchando, el oído humano, por ejemplo, cuando está escuchando una canción y alguien toca una nota que no está dentro de lo que llamamos escala, ¿no? Y sobre todo entendiendo que las escalas tienen que ver también con una cuestión cultural, ¿no? Que el oído se acostumbra, ¿no? a ciertas estructuras y de inmediatamente cuando alguien se equivoca, aunque tú no conozcas de música, sientes un sonido que no checa, ¿no? Que no entra como en la estructura, ¿no? Ajá, exacto, que no sientes que no suena bien, ¿no? Que no va acorde que no suena bien, a toda la estructura que se está desarrollando, ¿no? Sí. Aquí tengo una nota que dice: el instrumento más antiguo que se encontró es una flauta de hueso de buitre con 5 orificios, y no sé si le suena esta palabra de 5. Hay una escala que se llama escala pentatónica. ¿No? Y aquí está, como les decía, ¿no? Aquí empiezan a aparecer cosas interesantes. Hay quienes dicen, y no como opinión, sino con un sustento antropológico y científico, que
la escala pentatónica en especial es intrínseca al ser humano, está incluida incluso en el mismo ADN del humano. Hay un músico que se llama Bobby McFerrin, que está muy interesante esto porque él, imagínenselo, se planta en el escenario y se pone en una posición así en específica. Y les dice, esto va a sonar así, ¿no? Me imagino que les da un la o algo así. Él brinca a otra posición físicamente en el escenario y da otro tono. Entonces les pide que el público cante o entone ese tono según él está brincando de una a otra. Entonces suena algo así como tan, 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 tan. Y de repente él brinca a una tercera posición, invitando al público a que propongan la nota que sigue. ¿Cómo debería sonar? Y lo interesante es que todos coinciden en esa nota. ¿Por qué? ¿No? Incluso se sabe que no es, bueno, la mayoría de esa gente no es gente instruida, no es gente que conozca de teoría musical, y todos coinciden en esa música, ¿no? Sí, como que neurológicamente hay una nota que tu cerebro te lleva a la que te lleva. Claro, que hay una tensión y tienes que cerrar con esa nota, ¿no? Tienen que seguir esa nota. Sí. Entonces, digo, aquí empieza lo interesante, ¿no? Ver cómo la música es tan humana, cómo la música es. Y obviamente esto lo encontramos exclusivamente en el humano. Digo, a lo mejor habrá algo por ahí. Yo nunca he escuchado que un animal haga música, jamás he escuchado eso, ¿no? De hecho, a modo de guasa casi han dicho, a ver, por más que tú pongas a un chimpancé, porque que tú pongas a un chimpancé enfrente de un piano, jamás va a producir una estructura musical. Va seguramente a hacer el ruido, ¿no? Como un bebé, como un niño, pero jamás te va a componer algo, ¿no? Y no se sabe, que yo sepa, hasta la fecha. Sí, a lo mejor estructuras muy rudimentarias que... si nos ponemos estrictos no son música, ¿no? Porque además son de repente un poco más cuestiones dadas por naturaleza, en las que realmente no hay una participación muy directa, ¿no? Muy racional, por así llamarlo, ¿no? Así es. Y de hecho, por ejemplo, cuando hacían la película de Steven Spielberg, hacía la película de... Es de extraterrestres. No, bueno, él también la hizo, pero hay otra en donde propone que la manera de cómo comunicarse con los aliens, ¿no? Es por medio de la música, ¿no? De hecho, se conoce como el lenguaje universal, ¿no? La música, porque pues sí, hay diferentes lenguajes en el habla, pero la música, independientemente, y sí, como tú lo mencionabas, que de hecho lo vamos a tocar más adelante, que va muy ligado a la cultura de ciertos lugares, sí es universal, ¿no? Porque, y más ahora en un mundo tan globalizado, que tenemos tan fácil acceso a lo que pasa del otro lado del mundo, pues la música se comparte de uno y de otro lado, ¿no? O sea, hay muchos grupos de Occidente que conocen en Oriente. A lo mejor no tanto pasa al revés, pero realmente sí es un lenguaje... Pues de alguna manera universal, ¿no? Que se entiende, que se siente bien en todo el mundo, ¿no? En donde haya humanos, por así decirlo. Sí. Bueno, ¿de dónde salió la música, ¿no? Y aquí es en donde, bueno, sí tenemos hay dos referencias. Nosotros tenemos dos referencias. La que yo traigo es la científica, por así decirlo, ¿no? Pero también está interesante que la Biblia nos habla del origen de la música, ¿no? Y vamos para allá. A mí me gustaría comentar al respecto, ¿no? Y a lo mejor sirve a modo de introducción para esta pregunta, ¿no? Y creo que no solo aplica para la música, ¿no? Creo que aplica para diferentes tópicos que podríamos abordar y están relacionados con este aspecto natural, pero también cultural que tiene el hombre, ¿no? Y quiero contarles una anécdota de cuando era pequeño. Porque sin duda tiene relación con esto, ¿no? Y tiene que ver con esta pregunta, ¿no? Porque creo que un poquito a la pregunta que ibas, o si me equivoco me corriges, es con respecto a quién creó la música, ¿no? O de dónde surge, ¿no? ¿Cuál es su origen, ¿no? Y en este sentido, algunas de las respuestas que llega a ver es si fue Dios o si fue el hombre, ¿no? O qué tanta participación tiene uno y otro, ¿no? Y hay respuestas dentro del mismo ámbito cristiano que te dicen, no, pues fue Dios, pero hay quien dice que no, que es creación del hombre, ¿no? Sí. O inclusive, digo, ya otras posturas que incluso hasta le atribuyen a Satanás la creación de cierta música, ¿no? Sí, pero bueno, sí, el punto al que voy es el siguiente, ¿no? Yo siendo pequeño, de edad preescolar, o sea, no recuerdo exactamente qué edad, pero de edad preescolar,
la verdad es que siempre me caracterizaba pues por preguntar muchas cosas. Creo que como todos los niños, ¿no? De hecho, están hasta esos memes, ¿no? De lo que comparten los niños, los filósofos y los Backstreet Boys, ¿no? Es preguntar por qué. Preguntar por qué, ¿no? Tell me why, ¿no? Tell me why, sí. Y bueno, estás en esa exploración del mundo donde empiezas a preguntarte, pues, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todo esto, ¿no? Entonces, creo que tampoco es algo fuera de lo normal. Pero bueno, sí me caracterizaba por hacer muchas preguntas de repente a mis papás, ¿no? Y sobre todo a mi mamá, ¿no? Que ahora ya analizándolo ya de adulto, pues la verdad es que sí le reconozco mucho ese trabajo que hacía conmigo, porque me tenía que responder luego. Pero no hizo un buen trabajo porque sigues preguntando todo, ¿eh? Porque ahora pregunto más cosas. No, la verdad es que yo creo que sí hizo un muy buen trabajo. Pero bueno, entonces yo había escuchado por ahí, obviamente pues ellos iban a las reuniones, yo también iba a las reuniones, obviamente pues en mi conocimiento de niño, y por ahí yo había escuchado y aún ellos mismos me habían enseñado que Dios había creado todo, ¿no? Todo lo que existe, ¿no? Que Dios es el creador de todo. Entonces yo tenía esa idea, ¿no? Acepté esa idea, pero entonces, y lo puedo decir así, me da hasta risa porque es algo chistoso. Entonces cuando nosotros íbamos en el carro yo veía las casas y yo creía que Dios había creado las casas, o sea, que Él las había construido, pues, porque pues, si Él creó todo, entonces Él debió haber creado las casas, claro, ¿no? Entonces, pero surgió esa duda, ¿no? En mí surgió esa duda y dije, o sea, ¿sí creó Dios también las casas, no? Entonces recuerdo habérselo preguntado a mi mamá, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿Dios creó todo? Sí. Entonces Dios creó las casas, ¿verdad? Entonces yo recuerdo su expresión, Pues todo es todo, ¿no? Ajá, sí, exacto. Y recuerdo su expresión, como de una sonrisa, ¿no? Se dibujó una sonrisa en su rostro y así como viendo, pues, cómo funciona a veces el lenguaje, cómo lo entendemos. Pero sí creo que es interesante y que fue interesante la pregunta y pues ella sonrió y me dijo, no, las casas las crearon los hombres, ¿no? Entonces yo así como que dije, a ver, entonces ¿Dios creó todo o no lo creó todo, no? Entonces, bueno, ella ya ahí en su paciencia, ¿no? que tuvo y todo, me explicó un poquito esta parte de a qué se refiere la creación de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, en el sentido específico de las casas, pues a ella lo que me llevaba era a reconocer que el hombre la había creado, pero a través de algo que ya existía, ¿no? Vamos a decirle así como la materia prima, ¿no? Y de acuerdo a sus necesidades tal vez, y también posiblemente a que Dios haya puesto intelecto, ¿no? Inteligencia en el ser humano, que lo haga capaz de crear cosas que lo civilicen, ¿no? Cosas culturales, ¿no? Es decir, la cultura sí es muy humana, pero también pues proviene de una facultad que tenemos, que como bien mencionamos ahorita, pues es la racionalidad y la voluntad, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces es interesante porque, digámoslo así, y lo comprendí así, la materia prima, por llamarlo así, ¿no? O sea, la materia prima pues la creó Dios, ¿no? O sea, para construir una casa, pues los materiales que se requieren pues surgieron de algún punto, de algún origen que creó Dios. El uso que se hace de esa materia, ¿no? De eso que ya existía y que hace que el hombre construya una casa y que aprenda ciertas cosas y que lo haga a lo mejor aprendiendo cada vez más cómo hacerlo mejor y todos estos conocimientos, hay una participación del hombre, ¿no? Bueno, la parte en la que Dios sí creó todo está bien. El hombre transforma las cosas. Exacto, ¿no? Exacto, sí, pero sin duda es un proceso también de creación, a lo mejor no de creación de la nada, le vamos a decir así, sí. En cuanto a proceso creativo, voy a decirle así, ¿no? Pero sin duda, o sea, estoy de acuerdo en lo que tú dices, o sea, no es un proceso de creación como entendemos lo que hace Dios, ¿no? Que es crear. Haya algo ahora que haya algo donde antes no había nada. En vez de nada, ¿no? Y el hombre con eso que ha sido creado, transforma, construye o participa también. Y esto es interesante, se me hace interesante porque escuché hace poco con respecto al Génesis de un modo simbólico, ¿no? A lo que se refiere también el jardín del Edén, ¿no? Donde Dios puso a Adán y Eva. Y digo, ahorita a lo mejor comentaré por qué pienso que tiene relación con esto de la música y sobre quién creó la música. Y esta idea del jardín, evidentemente el jardín del Edén fue una creación de Dios, ¿no? En cuanto al aspecto natural, ¿no? En cuanto a la naturaleza, en cuanto a la materia prima, en cuanto a las propiedades principales, pues las creó Dios. Sin embargo, Dios lo que hace es poner a Adán y a Eva dentro de ese jardín y lo que hace es que les encarga que ellos cuiden de ese jardín.
¿no? Entonces, cuando pensamos en la idea de jardín, no pensamos en un escenario natural donde no hay, por ejemplo, árboles podados, ¿no? O donde no hay un cuidado, ¿no? Entonces, un jardín se caracteriza por ser natural, pero donde el hombre está trabajando, ¿no? Donde el hombre pone de su parte y donde el hombre poda, sí, modifica, donde inclusive hay hasta una perspectiva estética, le voy a llamar así, ¿no? Donde pues acomoda arbolitos de tal lado, poda hace unos senderos, de otro lado, no deja que haya muchos insectos, por ejemplo, ¿no? Que echen a perder el jardín. Entonces, en este sentido, Dios crea y también da una responsabilidad o da una facultad al hombre de poder, con esa creación, transformar o construir. Y de hecho el sentido de cultura se refiere a eso, ¿no? Cultivar de algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, lo que podemos entender es que puede haber un buen jardinero y puede haber un mal jardinero, ¿no? O sea, el hombre puede hacer buen uso de eso que se le dio y cuidar bien el jardín y hacer pues hasta una obra maravillosa, ¿no? De artística, vamos a llamarle así. O también puede no hacerlo, ¿no? Y puede echar a perder el jardín y echar a perder lo que naturalmente se le dio, ¿no? Entonces, se me hacía muy interesante porque creo que en respuesta a esto de la música, bueno, lo comentábamos con Yerli, ¿no? Ese día que platicábamos esto. Creemos que Dios creó la música en el sentido, no sé si llamarlo como materia prima, ¿no? Como las condiciones primarias, naturales, vamos a decirle así, para que se diera la música, pero sin duda el hombre participa, ¿no? Y el hombre construye y el hombre hace uso de eso que tiene para hacer una obra, ¿no? Una obra que puede ser sublime, artística, sí, muy grande, muy perfecta, sí. Siguiendo la teoría musical y que está basada en cuestiones matemáticas, que por eso también es interesante, no es una creación de la nada, complejo. Muy complejo, o puede hacer mal uso de eso y utilizarlo para lo peor, ¿no? Claro. Y eso nos lleva a pensar que entonces el agente o el sujeto que hace buen uso o mal uso de eso es la persona, ¿no? El hombre como tal, ¿no? Entonces, esto es más interesante porque evidentemente Dios crea la música en el sentido que lo estoy diciendo, pero también el hombre participa y el hombre crea en el sentido de que hace un proceso creativo. Quizá crea la música junto con el hombre. O sea, al hacer al hombre, claro, claro. Al hacer al hombre, pues está en automático creando la música. Por así decirlo, estoy ¿no? totalmente de acuerdo. Igual que la literatura, igual que el teatro, igual que la danza, igual que todas las bellas artes, ¿no? Que son llamadas. Yo lo veo así y sin duda es, inclusive hasta yéndonos a una cuestión más esencial del ser humano, por ejemplo, la libertad, ¿no? O sea, al crear al hombre crea la libertad, ¿no? Y el hombre puede hacer buen uso o mal uso de esa libertad que posee, ¿no? Así mismo de la música. Así mismo de la música. Y como decíamos al principio, o sea, tenemos datos históricos, antropológicos que nos llevan a considerar que la música ha existido como nota constitutiva del humano desde que existe el ser humano, ¿no? Como tal, como lo conocemos, ¿no? Y como lo entendemos, ¿no? Sí. Y sin duda es una manifestación humana de racionalidad, de emotividad, ¿no? Porque está muy relacionada también a las emociones, ¿no? Completamente. Y también, si lo vemos culturalmente, no nada más en el ámbito cristiano, también muy relacionado a ámbitos religiosos, por llamarlo así, ¿no? Es decir, también la música puede ser considerada como parte de los cultos, por así decirlo, del hombre hacia la divinidad, ¿no? Y de hecho, contestando una cuestión que planteé al principio, de aquí viene la parte o viene el concepto de secular, ¿no? La música que no proviene, o las cosas se le llama secular a lo que no proviene de la iglesia, por así decirlo, ¿no? Sí. La música, porque hablando ahorita con palabras más simples, que creo que después vamos a desarrollar un poquito más, hay música que es de la iglesia o que se le considera cristiana, sí, música cristiana, y desde el punto de vista cristiano cristiano, englobando lo que es el cristianismo en general, sí, lo que se está le llama fuera, secular a todo lo que no tiene o que no parte de la iglesia, ¿no? Todo lo que no nace y que pues obviamente no lleva un mensaje, por así decirlo, cristiano. Sí. Pero bueno, ahorita creo que hay algunos puntos de vista en ese y a partir de esto que estamos comentando, yo creo que podemos, no sé si quieras agregar algo porque ibas a comentar algo, solamente otro comentario que iba a concluir con esto, era que se cree que, por ejemplo, la música
se evolucionó, por así decirlo, a partir de los intervalos tonales que tenemos nosotros como personas y que además son completamente naturales. Un ejemplo de esto es que no es lo mismo decir me voy, ¿no?, denotando un buen ánimo y además estando en una escala mayor, a decir me voy, ¿no?, denotando un sentimiento de tristeza, claro, de desilusión o de lo que tú quieras, claro, lo negativo, por así decirlo, entrando en una escala menor. Entonces, y interesante esto que dices, porque lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, es también parte de lo racional, en este caso lo lingüístico, estás expresando, comunicando algo, pero también lo emotivo, lo sentimental, ¿no? Estás dentro de eso que estás comunicando, hay un sentimiento de alegría o de tristeza, ¿no? Claro. Y cómo esto puede traducirse hasta cierto punto en una cuestión musical, ¿no? O bueno, no hasta cierto punto, ¿no?, sino en realidad como una cuestión musical. Sí. Y bueno, tenemos por otro lado también la cuestión bíblica, ¿no? Al principio, o bueno, hace unos momentos yo comentaba que teníamos aquí dos fuentes, por así de información que explican de alguna manera el origen de la música. Y bueno, como este es un podcast con un enfoque pues, teológico, cristiano, vamos a ver qué dice la Biblia, porque es interesante que la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo 4, para ser específico, y bueno, para ser más específico, en el versículo 10 y en el versículo 19 o 20, encontramos una referencia importante de lo que es la música. Y bueno, para poner un poquito nada más en contexto, en el libro de Génesis, pues bueno, narra la historia de Caín y de Abel, que son los hijos de Adán y Eva, y pues bueno, desarrolla un poco la descendencia de este Caín, ¿no? Que sabemos que bueno, tuvo ahí un ¿cómo se puede decir? Como una mala actitud con su hermano, y nos cuenta el libro de Génesis que pues bueno le quitó la vida, fue un homicida y que pues bueno tuvo una consecuencia por eso, ¿no?, de parte de Dios. Entonces bueno, dice así el libro de Génesis en el versículo desde el 19 voy a leer. Dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y bueno, voy a leer el último también. Dice: y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Bueno, menciona a una persona llamada Jubal. Jubal, el cual dice fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y flauta, ¿no? Entonces, este es el primer punto en la Biblia, en la historia humana, porque el libro de Ezequiel también habla de música, que se entiende que fue antes de esto. Pero bueno, sí, temporalmente es previo, ¿no? Es previo, pero humanamente aquí es la primera mención de una cuestión musical dentro de la Biblia. A lo largo del Antiguo Testamento se habla de muchas cuestiones musicales dentro del pueblo de Israel, pero bueno, este es el primer punto en el que se menciona algo parecido. Sí, que hay una referencia directa, digamos. Sí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que aquí ya entra un desacuerdo que de alguna manera yo tengo con la enseñanza clásica, por así decirlo, dentro de la iglesia cristiana, y es que se dice que por ser descendiente de Caín, pues está mal. Entonces desde aquí empiezan a descalificar la música nada más así como tal, ¿no? La música. No estamos hablando de ahorita de ningún género, no estamos hablando de ninguna letra, ni de ningún grupo, sino de la música nada más, ¿no? Entonces se empieza a desacreditar ya desde aquí por ser un descendiente de Caín. Por provenir de esa descendencia, ¿no? Correcto. Que es Caín quien cometió este homicidio, ¿no? Sí. Y fue sancionado y castigado, ¿no? De algún modo por Dios. Sí. Entonces, la verdad es que, bueno, yo considero, hablando, a lo mejor aquí podríamos hablar un poquito el tema de las maldiciones generacionales, como ya lo habíamos comentado, pero yo pues he pensado que una maldición generacional, como lo mencionabas previamente a esto, va más en función de la enseñanza que tú le das a tus hijos cuando has perdido el temor de Dios, que una consecuencia directa por las decisiones del padre en el hijo. O sea,
Claro, no, Es decir, no se te puede imputar la culpa de algo que tú no cometiste, ¿no? Correcto, porque entonces, desde mi punto de vista, creo que no sería justicia. Claro. Y Dios es un Dios justo, dice la palabra. Sí. Entonces, si yo pago por los errores o por los pecados de mi papá, para mí no sería justo. Claro. Creo que esta cuestión de la maldición generacional es indirecta, ¿no? O sea, no es que yo pague por los actos de mi papá, Sí, sino que se me considere el error como mío, ¿no? Sí, sino que las decisiones que mi papá toma, obviamente me van a afectar Sí, para bien hay y para mal. consecuencias y hay repercusiones que afectan no solo al que hace lo malo, ¿no? Sino a la gente que lo rodea. Correcto. Y se ve afectada, ¿no? Y se ve Correcto. afectada regularmente para mal en estos casos, ¿no? Sí. Entonces, yo entiendo que obviamente sí, Caín, al perder el temor de Dios y su descendencia, quizás sin también ese temor, sin esa pues, cultura, vamos a llamarlo así, o ese Dios en el centro de sus vidas, pues bueno, sus decisiones obviamente pudieron haber sido, si bien no malas, porque tampoco creo que no hayan tenido errores la descendencia los otros hijos de Adán y Eva. Uh-huh. Creo que no podríamos tachar como negativo todo lo que hizo la descendencia de Caín, ¿no? Habla, por ejemplo, aquí por eso quise tomar esas dos referencias, habla de otro hermano que tuvo que dice que era padre de todos los que habitaban en tiendas y que tenían ganado, Uh-huh. y otro que era pues artífice de las cosas de bronce y cosas así, ¿no? O sea, Uh-huh. para mí eso habla de un tanto un progreso, ¿no? Civilizatorio. Uh-huh. Exacto, ¿no? Entonces, yo sí estoy un poco de desacuerdo en decir que todo lo que hizo la descendencia de Caín era negativo, porque simplemente era cultural, o sea, simplemente era una civilización que tuvo desarrollo en diferentes ámbitos, como lo seguimos teniendo ahora, ¿no? En el ámbito artístico, en el ámbito industrial, si tú lo quieres ver así, en el ámbito tecnológico, correcto. Y simplemente lo que nos habla la Biblia es un desarrollo, una civilización que se desarrolló quizá un tanto lejos de lo que era la revelación de Dios para con los primeros humanos. Sí. Pero quiero comentar también algo que tú decías ahorita. Bueno, me gustaría mejor que tú lo comentaras, que lo que dice Pablo, que él no se deja sin testimonio. Sí, bueno, primero haciendo una crítica con respecto a esto que comentas, ¿no? De los que de algún modo dicen que la música puede ser mala porque procede de esta descendencia de Caín, pues en realidad ahí también ya hay un error, ¿no? Porque lo que tú acabas de leer y lo que nos comenta está referido de hecho a instrumentos musicales, no al origen de la música. No sé si tú lo hayas visto así, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo que nos está diciendo es que esta persona y sus descendientes, por así llamarlo, pues fueron los que podríamos decir así crearon los instrumentos musicales, ¿no? Evidentemente, o yo lo veo así, y por lo que comentaba al principio de quién creó la música ya existía en cuanto a, no sé si llamarlo como concepto, facultad o posibilidad, ¿no? Entonces, y fue creada por Dios en ese sentido, y por lo tanto, desacreditar, por ejemplo, la música en sí como en su totalidad, porque hay una referencia de ciertas personas que proceden de una descendencia de Caín y que hicieron los instrumentos musicales, pues ya sería de inicio un error. Incluso deberíamos desacreditar la música que tenemos ahora. Claro, o sea, claro. Digo, ahora, ese es el punto de vista hebreo, ¿no? O sea, desde el punto de vista hebreo, hablando de la música en el ámbito cristiano, ahí está, pero hay más culturas, ¿no? Sí. No podemos ignorar todo el mundo. Yo a lo que me refiero es que esta mención que tú acabas de hacer no es con respecto al origen de la música, sino con respecto al origen del instrumento musical, ¿no? Y el instrumento musical lo podemos entender como ya un instrumento específico a lo mejor para hacer música de manera a lo mejor más estructurada, podríamos decirle así, o mejor, pero no es el origen, o yo así lo entiendo, ¿no? Hasta por esto mismo que tú decías, ¿no? De la relación lingüística o racional que llega a haber, no es que sea como tal el origen de la música, ¿no? Ahora paso a lo siguiente, y es que efectivamente con esto que decías de las maldiciones generacionales, que estamos en desacuerdo si se entiende como imputarle la culpa o el pecado a alguien que no lo cometió, ¿no? Independientemente de eso, los instrumentos de civilización, estas personas que hicieron estos progresos, porque son progresos de civilización, como tal el instrumento no es malo, de hecho al contrario, yo creo que son
cosas que se pueden usar para bien o para mal, ¿no? Claro. Poníamos el ejemplo de la tecnología, ¿no? En este tiempo, en el tiempo en el que vivimos actualmente, yo creo que son los tiempos de mayor progreso tecnológico que ha visto la humanidad. Hay unas cosas que en verdad ni siquiera entendemos, ¿no? Pero que son muy impresionantes, ¿no? Que si viera alguien del siglo pasado se asombraría, ¿no? Lo vería hasta como magia. Y eso como tal, o sea, el instrumento, la tecnología como tal no es buena ni mala, ¿no? Es progreso, es un instrumento de civilización, y el ser humano, y vuelvo a lo mismo, ¿no? El agente moral es el sujeto, ¿no? Claro. Entonces ahí tienes en nuestro tiempo progresos tecnológicos, de ingeniería tecnológica impresionantes, pero tienes al sujeto usándolo mal, ¿no? O a personas usándolo de manera incorrecta, porque en donde no ha habido progreso es, por ejemplo, en la parte moral, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que en ese sentido, todas estas menciones, como tú bien dices, de estos progresos de civilización que hay, pues no es como tal que sean buenos o malos en el sentido moral, uh-huh, ¿no? Y creo que son buenos en el sentido de instrumentos que pueden servir. Y esto, hay ejemplos muy grandes de cómo, inclusive nosotros como cristianos, ahorita mismo estamos usando tecnología. Tú creo que lo habías mencionado este ejemplo en algún momento, sí, que seguramente fue creada o diseñada por alguien que a lo mejor ni siquiera es creyente, sí, o hasta puede ser satánico, ¿no? Sí, que niega, por ejemplo, la existencia de un Dios. Claro. Y estamos disfrutando de este desarrollo, por así decirlo, y usándolo para lo que nosotros creemos que está. Y vuelvo un poco bien a esta idea de que a veces hay, en este caso, por ejemplo, sí es de creación de otro hombre o transformación de otro hombre, pero cuando hablamos de instrumentos, cuando hablamos de por ejemplo, esta materia prima o de cosas que se pueden usar, en sí, el tener estos instrumentos pueden ser usados para bien o para mal, y eso ya va a depender más del sujeto que hace uso de él, ¿no? Y bueno, nada más respondiendo un poquito a esto que me decías, ¿no? Del comentario, con respecto a estas culturas o generaciones o personas que no tuvieron acceso a cierta revelación, ¿no? A cierto conocimiento, pues también podemos ver al apóstol Pablo en los Hechos, ¿no? Que se menciona, que él dice que Dios nunca se dejó sin testimonio, ¿no? Y aún habla de los tiempos pasados, ¿no? De las culturas pasadas. Y bueno, en el libro de Romanos nos deja claramente ver que justamente esto es así, ¿no? Que a través de la creación y a través de la ley que hay en el corazón de las personas, ¿no? Que él puso ahí, es que la gente tiene o puede acceder a ese conocimiento de Dios. A lo mejor un conocimiento, ¿cómo podríamos decir? No tan profundo, o a lo mejor no a la revelación de Cristo, ¿no? Como tal, y sin embargo, él no se deja sin testimonio, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que no podemos condenar a una cultura como tal, así, claro, de manera muy general, o a un género, o a un, sí, exactamente, sin tener y sin saber específicamente ciertas cosas que solo Dios va a conocer, claro, ¿no? Porque seguramente, y eso lo hemos platicado infinidad de veces, ha habido culturas antiguas, culturas pasadas, donde hubo gente que yo creo que sí se salvó, ¿no? Por el conocimiento, porque además van a ser juzgadas conforme a lo que conocieron. Y de acuerdo a eso, a lo que supieron o a su ignorancia, es que son juzgados, ¿no? Y entonces pudieron atender ese testimonio que Dios dio. Independientemente del conocimiento, de la cantidad o del nivel de conciencia que tenían, sí, pueden haber sido o salvos o condenados, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la descendencia de Caín. Yo no me atrevo a decir que toda la descendencia de Caín estuvo condenada. Condenada y que además fueron errando, ¿no? De hecho, a lo mejor con Caín la cuestión fue muy específica, pero si algo me habla, lo que acabamos de leer en el libro de Génesis es que al contrario de ser errantes, había progreso. Humano, si tú quieres. Sí. ¿No? Pero que había progreso. Entonces, y además, yo puedo verlo así, o sea, la descendencia de los otros hijos de Adán y Eva, que además fueron muchísimos, ¿no? Con ellos se pobló toda la tierra, ¿no? No necesariamente fueron buenos por default, ¿no? O sea, como que la descendencia de Caín, los que fueron completamente malos, y la otra descendencia, los que fueron completamente buenos. Correcto. Yo creo que lo que sí podemos afirmar es que una gran mayoría, seguramente, con esa inclinación cultural que hay hacia practicar el mal,
pues haya aceptado esas prácticas. Y aún, porque eso también lo podemos encontrar bíblicamente, es que dice que todos hemos pecado, ¿no? Y todos hemos hecho el mal. Y yo creo que aún hasta sin la conciencia específica, ¿no?, de la ley de Dios, por ejemplo, como instrucciones muy específicas, o bueno, en nuestro caso que ya tenemos todo un marco referencial mucho más grande en la Biblia, aún hasta sin ese conocimiento, y yo me atrevería a decir, y sé que a lo mejor le puede sonar a algunos, pero hasta en sus propios términos de cualquier cultura con respecto a lo bueno y lo malo, el hombre hace lo malo, ¿no? Yo alguna vez lo platicaba con alguna persona que no creía, un ateo, y le decía, está bien, yo no te voy a venir a decir qué es lo bueno y lo malo, vamos a quedarnos con tu perspectiva. Él decía, de acuerdo a tus propias normas, ¿no?, ¿has hecho lo malo? O sea, de acuerdo a lo que tú consideras malo, ¿lo has hecho? Y no le quedó más que reconocerlo, ¿no? Es decir, aún en mis propios términos, yo mismo he infringido mi propia ley. Sabemos que no funciona así, pero bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Que realmente pues el ser humano tiene esa inclinación también, y en su libertad y en su capacidad de decidir, pues realiza obras malas, ¿no? Ok, entonces, bueno, vamos a sacar la primer deducción lógica, por así decirlo, de esto que estamos hablando. Sí, porque pareciera que no tiene relación. No, sí, pero tiene mucha. Entonces, si nosotros entendemos ahorita, y si ustedes también que nos están escuchando están de acuerdo que lo bueno y lo malo es exclusivo al humano, por así decirlo. Sí, a la gente moral. A la gente moral, exactamente. Eso es solamente el hombre, ni los animales, ni las cosas. Entonces podremos sacar la primera deducción lógica, que es que no existe la música cristiana ni la música diabólica, por así decirlo. Sí, y sobre todo pensando en como si fuera música buena, música mala. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Vaya, desde ese punto de vista, ¿no? La música en sí no es mala, ni es buena. Es más, la podríamos manejar como sonido nada más. Exacto. Sonido. Que sí, ahora sí vamos a hablar, que sí puede traer un mensaje que nos lleve a hacer una reflexión, o puede traer un mensaje que nos lleve a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Sí, y por eso yo al principio comentaba esto y hacía este ejemplo de la analogía del jardín, porque justamente lo que entendemos es eso, por eso está relacionado, ¿no? Es decir, tú tienes este ámbito musical al cual tienes posibilidad como hombre de participar, de construir o de escuchar, ¿no? En este caso, y lo puedes hacer bien o lo puedes hacer mal, ¿no? Entonces la música en sí, la música pura, vamos a llamarle así, o la posibilidad de la música como tal, sería mal clasificarla como cristiana o no cristiana, ¿no? Ahora, como tú bien dices, yo creo que esta clasificación, y también lo puedo entender, o sea, no es que esté en total desacuerdo con los que con esta clasificación de música secular o música cristiana, porque entiendo que se refiere un poco más a la parte del contenido lírico, sí, ¿no? Sí, como tú bien mencionas ahorita, ¿no? Es el contenido. Sin embargo, sí hay también un rollo ahí con los géneros musicales. O sea, si hay una idea, digo, lo menciono, no, yo sé que se hace una categoría, es como decir es gospel o es rock o es una balada, yo lo sé que es una categoría más, y de alguna manera se categoriza como música cristiana, pues la música que habla o que referencia o que es cristocéntrica o que es que habla de estas cosas. Pero como creo que es una tendencia del hombre siempre a pensar que algunas cosas, objetos o cosas así, para dejarlo en una manera muy general, tienden a ser buenas en sí o malas, y que si yo estoy rodeado de eso, yo como consecuencia voy a ser bueno o a ser malo, voy votando por un lado la voluntad y la capacidad de decidir. Por eso quería hacer este comentario, ¿no? Porque creemos a veces, y lo voy a decir así, y a lo mejor va a sonar feo, pero ilusamente, que si escucho un montón de música cristiana, como si eso me fuera a llevar a hacer cosas buenas. Yo no voy a negar que sí hay cierta influencia, y que obviamente la letra, incluso algunos ritmos, podrían llevarnos a hacer algunas cosas o a otras. Pero sí quiero yo desconectar pues esa parte en la que se cree que, por ejemplo, pues si escucho rock, ¿no? Bueno, ahorita a lo mejor otros son los géneros que ya están más demonizados. En otro tiempo era el rock, ¿no? En otro tiempo ahorita ya es creo que en nuestros tiempos, aceptado, ¿no? Yo recuerdo cuando salió Petra, por ejemplo, ¿no? Que era heavy metal como tal.
y pues había una controversia en el mundo cristiano. Claro. ¿Cómo puede ser que música cristiana, que hablen de Dios, utilizando una distorsión en la guitarra eléctrica, ¿no? Hoy por ahí escuchas Petra y dices, ¿qué? O sea... Está bien light, ¿no? La verdad es que está bien light, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que es una cuestión cultural y de tiempos. Ahora, esto no quiere decir que la moral vaya cambiando, ¿no? Creo que nos hemos encargado más en otros podcasts de hablar de esto, que hay cosas que no varían, que no cambian. Sí, la moral vista desde un punto de vista objetivo. Correcto, ¿no? correcto. O sea, te das cuenta que es una apreciación más bien de algunas cosas, ¿no? Dependiendo del tiempo y dependiendo del contexto, ¿no? Y dependiendo del lugar en donde la te cuestión encuentres. cultural. Otra cosa, por ejemplo, también es que se cree que algunos géneros son más pecaminosos que otros, cuando pues, realmente el género va completamente en función del contexto en donde tú vas, por ejemplo, a países más caribeños que el nuestro todavía, te vas a República Dominicana, Panamá, por ahí esos países, y ahí la música como el merengue, como las salsas, como el son y todo eso es algo muy común. Y es muy común ver música cristiana, vaya entrando en esa categoría, claro, que utiliza esos ritmos que se utilizan más pues, para bailar y ese tipo de cosas, ¿no? Te vas a países a lo mejor más del norte y ves bandas de rock, por así decirlo, hasta de heavy metal. Precisamente Petra sería un ejemplo de otra época, pero que igual, o sea, trae un mensaje acerca de Cristo, acerca incluso de salvación, y de hecho hay rolas muy muy buenas. La verdad es que hay canciones, en lo personal muchos conocerán a esta banda, a mí me gusta mucho Guardián, es una banda que bueno, últimamente ha sido como ya no tan sonada, pero por ahí de los 90s, a finales de esa época, sigue siendo mi disco favorito. En especial hay una canción que no tiene comparación con ninguno de los autores contemporáneos y más famosos. Aquí tenemos que usar esa palabra, yo la quiero usar, famoso, porque es fama lo que tienen, que sí son muy, pues incluso hasta exitosos en el medio, pero que, bueno, realmente podríamos entender igual, ¿no? O sea, como músicos, como buenos músicos, como casi buenos empresarios. Lamentablemente, no vamos a entrar ya a ese tema como tal, pero sí quisiera como que dejar bien claro eso, ¿no? Que la música no podemos decir es música cristiana y me va a llevar a hacer buenas cosas, porque conozco mucha gente que escucha, que se sabe todas las canciones de Marcos Witt, se sabe todas las canciones de Jesús Adrián Romero. Sí, y eso no lo hace una buena persona. No. Y al contrario, decirlo, ¿no? Gente que escucha música, vamos a decirlo así, secular, que la verdad es que lo único que le falta es reconocer a Jesús, ¿no? Hacer una reflexión seria acerca de eso, sí, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que la persona precede a la música, ¿no? Yo sé que sí puede haber cierta influencia en cuanto a la música. Y yo creo que un cristiano, como te decía hace rato, un cristiano honesto, que ha hecho, otra vez esa palabra, una reflexión seria acerca del cristianismo, pues no va a estar escuchando cierto tipo de música. En eso estoy completamente de acuerdo. Sí, de hecho... Agradecemos su atención en este programa. Los esperamos en nuestro siguiente episodio, en donde se continuará esta charla. Nos despedimos no sin antes recordarles que no existe tal cosa como tu verdad o mi verdad. Existe la verdad y nuestra opinión. Hasta pronto.